Pearl Harbor. El día que vivió en la infamia. Bloque 1. El amanecer del paraíso. El despertar de Oahu. El sol de diciembre de 1941 aún no ha mostrado su rostro sobre el horizonte del Pacífico, pero la isla de Oahu ya respira con una vitalidad engañosa. En las laderas de la sierra de Koolau, la bruma matutina se desliza como un velo de seda sobre las plantaciones de piña y los campos de caña de azúcar, donde el aroma dulce de la tierra húmeda se mezcla con el salitre del océano. Pearl Harbor, la joya estratégica del Gibraltar del Pacífico, descansa en una quietud que la historia recordará como el último suspiro de una era de inocencia. Las aguas de la bahía, de un azul profundo y metálico, apenas se rizan bajo la quilla de los gigantes de acero que componen la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Aquí, el tiempo parece haberse detenido en una postal de serenidad tropical, ajena a los tambores de guerra que ya retumban en las lejanas tierras de Europa y Asia. Los marineros, jóvenes que en su mayoría nunca habían visto el mar antes de alistarse, duermen en las entrañas de los acorazados, soñando con las luces de Honolulu o con las cartas que llegarán en el próximo convoy desde el continente. No hay rastro de miedo en las cubiertas pulcras, solo la rutina perezosa de un domingo que promete ser idéntico a cualquier otro. La luz del alba comienza a teñir las nubes de un rosa pálido, iluminando las siluetas de los acorazados alineados en el muelle de Ford Island. Es una imagen de poderío absoluto, de una confianza inquebrantable en la invulnerabilidad de este bastión estadounidense en medio del océano. Sin embargo, en el silencio de esta belleza natural, en el contraste entre el verde esmeralda de las montañas y el gris industrial de los buques de guerra, reside una ironía trágica. El paraíso está a punto de ser profanado, y el eco de esta calma será el prólogo de un estruendo que cambiará el destino del mundo para siempre. Cada ola que choca suavemente contra el casco del USS Arizona es un segundo menos en el reloj de la paz, una cuenta atrás invisible hacia el fin de una hegemonía que se creía eterna en su propio aislamiento. Bloque 2. El centro del Pacífico. La ciudad en su apogeo, Honolulu, en los meses previos al desastre, no era solo un puerto militar, sino el epicentro vibrante de una fusión cultural sin precedentes en el archipiélago hawaiano. La ciudad bullía con una energía cosmopolita donde el glamour de la década de los 40 se entrelazaba con la hospitalidad polinesia. Las calles de Waikiki, flanqueadas por elegantes palmeras reales, veían pasar a oficiales de la Marina en sus uniformes blancos impecables, caminando junto a turistas adinerados que llegaban en los lujosos transatlánticos de la Matson Line, como el SS Lure Line. El Hotel Royal Hawaiian, conocido como el Palacio Rosa, se erigía como un faro de opulencia frente al mar, donde las orquestas de jazz tocaban hasta altas horas de la noche, y el sonido de los ukeleles se perdía entre el chocar de las copas de cóctel. Para los habitantes locales y los miles de trabajadores que habían emigrado desde Japón, China, Filipinas y Portugal, la ciudad representaba una tierra de oportunidades bajo el sol radiante. Los mercados estaban repletos de frutas exóticas y pescados frescos, mientras que los tranvías eléctricos recorrían las avenidas principales, conectando el bullicio comercial con la paz de los barrios residenciales. Oahu era el escaparate de un imperio en expansión, un lugar donde el sueño americano se vestía con camisas aloha y se sumergía en las aguas cristalinas de Hanauma Bay. No se percibía la escasez de la Gran Depresión que había azotado al continente. Hawái parecía estar en una burbuja de prosperidad alimentada por el gasto militar y la floreciente industria del turismo y el azúcar. Esta era la Honolulu en su cenit. Una ciudad que vivía rápido, amaba intensamente y confiaba ciegamente en que su distancia geográfica de los conflictos mundiales era su mejor escudo. En las cafeterías de la calle Hotel, los soldados compartían risas y planes para las próximas vacaciones, sin sospechar que muchos de ellos nunca volverían a ver el continente. La arquitectura Art Deco de los edificios gubernamentales y los cines reflejaba una modernidad pujante, una civilización que se sentía en la cima de su destino, ignorando que el cielo que hoy les regalaba un sol eterno, mañana les devolvería una lluvia de fuego. Bloque 3. El motor económico y político, el bastión de la paz. Bajo la superficie de las festividades y el turismo, Pearl Harbor operaba como el engranaje vital de una maquinaria geopolítica en constante expansión. A finales de 1941, la transferencia de la flota del Pacífico desde California hasta Hawái no fue solo un movimiento logístico, sino una declaración de intenciones de Washington frente al expansionismo en el lejano oriente.
La economía de la isla había dejado de depender únicamente de las 5 grandes compañías de azúcar y piña para convertirse en un ecosistema alimentado por el acero, el petróleo y el presupuesto de defensa. Los astilleros de Pearl Harbor eran colmenas de actividad industrial donde miles de trabajadores civiles y militares se afanaban en el mantenimiento de los buques. El sonido del remachado y el siseo de la soldadura eléctrica eran la banda sonora de una prosperidad artificial. En los edificios administrativos de ladrillo rojo de la base, los oficiales de inteligencia analizaban cables interceptados y mapas de rutas marítimas, mientras el almirante Husband Kimmel lidiaba con la inmensa responsabilidad de mantener una flota lista para un combate que muchos consideraban improbable en aguas tan someras. Políticamente, Hawái era un territorio en un limbo, anhelando la estadidad pero funcionando como el puesto de avanzada más crítico de la democracia occidental. Las enormes grúas de los muelles de abastecimiento cargaban toneladas de municiones y suministros, creando una sensación de seguridad industrial que parecía inexpugnable. El flujo constante de capital federal transformaba el paisaje. Se construían nuevas pistas de aterrizaje en Hickam Field y hangares que eran maravillas de la ingeniería moderna. Sin embargo, este motor económico estaba construido sobre una base de excesiva confianza. Se creía que el poderío económico e industrial de los Estados Unidos, concentrado en esa pequeña bahía, era un elemento disuasorio suficiente para cualquier agresión. Los almacenes estaban llenos, las arcas rebosaban y la influencia política de los mandos militares en la isla era absoluta, creando una burbuja de invulnerabilidad donde el rugido de las fábricas ocultaba el silencio de la diplomacia que se quebraba a miles de kilómetros de distancia. Bloque 4. Religión, cultura y poder. Un mosaico bajo el volcán. En el Hawái de 1941, el poder no emana solo de los cañones de la flota, sino de una compleja estructura social donde las tradiciones ancestrales, la fe importada y la autoridad militar convergen en un equilibrio delicado. En las colinas que rodean la bahía, los templos sintoístas y budistas de la numerosa comunidad de origen japonés, como el Izumo Taishaka, se yerguen con sus techos curvados y sus jardines zen, ofreciendo un contraste espiritual con las agujas blancas de las iglesias misioneras cristianas que dominan el centro de Honolulu. Esta diversidad religiosa es el reflejo de una cultura híbrida. Mientras las familias de origen nipón celebran sus festivales tradicionales con linternas de papel, los hijos de estas tierras, ya ciudadanos estadounidenses, asisten a escuelas donde el juramento a la bandera es el ritual diario. El poder político y social está en manos de una élite blanca, los descendientes de los misioneros y empresarios que transformaron el reino en territorio. Pero la verdadera fuerza cultural reside en la persistente identidad hawaiana. En los palacios como Iolani, la sombra de la antigua monarquía aún proyecta un aire de nobleza perdida, recordándole a los recién llegados que esta tierra tiene un alma que precede a la importancia estratégica del puerto. Sin embargo, la presencia masiva de la marina ha alterado el pulso de la isla. Los domingos por la mañana, antes de que los servicios religiosos comiencen, las bandas militares ensayan himnos patrióticos en las cubiertas de los barcos, y el sonido de las trompetas se mezcla con el canto de los pájaros tropicales y los cánticos en lengua hawaiana que emanan de las pequeñas capillas costeras. Es un momento de aparente armonía multicultural. Una pax americana teñida de exotismo donde el poder se ejerce con guante de seda. Los oficiales asisten a recepciones en las mansiones de Nuuanu Valley, discutiendo filosofía y estrategia entre orquídeas y helechos gigantes. Existe una creencia casi religiosa en el destino manifiesto de los Estados Unidos en el Pacífico. Se siente en la forma en que los nuevos edificios de la administración pública imitan la solidez del neoclasicismo, imponiendo un orden occidental sobre la exuberancia salvaje de la naturaleza isleña. Pero tras los altares y los brindis, la tensión es palpable. La cultura del espionaje y la sospecha comienza a infiltrarse, y la fe en la invulnerabilidad de la base se convierte en el dogma más peligroso de todos, una religión de seguridad que ignora las señales de un cambio de era inminente. Bloque 5. La vida cotidiana del pueblo. El último domingo de paz. La vida en Oahu, en los albores de aquel fatídico diciembre, se deslizaba con la cadencia pausada de un vals tropical. Para el ciudadano común, la guerra era un rumor distante, una noticia en los periódicos que se leía entre sorbos de café Kona y el aroma de los panecillos recién horneados en las panaderías de Kalihi. En los barrios residenciales de Manoa, las familias despertaban con el sonido de los aspersores regando los jardines de hibiscos, mientras los niños corrían descalzos por las aceras de hormigón, ajenos a la sombra de los acorazados que dominaban el horizonte.
La rutina dominical dictaba un ritmo sagrado. Tras los servicios religiosos, las playas de Ala Moana y Waikiki se llenaban de mantas de picnic y risas. Los marineros, en su día de franco, inundaban las calles de Honolulu, buscando en los salones de billar y en los puestos de shave ice un respiro de la disciplina de hierro de la marina. Se veía a los jóvenes soldados de Ohio o Nebraska, con sus cámaras Kodak colgando del cuello, fotografiando las flores de plumería como si fueran tesoros de un mundo fantástico. En el mercado de pescados de Aala, los vendedores locales gritaban sus precios en una mezcla de inglés y pidgin hawaiano, mientras las amas de casa elegían el mejor atún para el almuerzo familiar. No había rastro de trincheras en los parques ni sacos de arena en las puertas de las tiendas. La confianza en la protección de la línea de acero de la flota era absoluta. Las radios locales emitían música de big band y programas de variedades, intercalados con anuncios de lociones solares y neumáticos. Era una existencia vibrante y sencilla, donde el mayor conflicto del día era decidir si se iba al cine a ver el último estreno de Hollywood o si se pasaba la tarde surfeando las olas suaves del Pacífico. Sin embargo, en esta cotidianidad perfecta, residía una vulnerabilidad desgarradora. Aquellas personas, desde el panadero de origen filipino hasta el oficial de comunicaciones, habitaban un paraíso que, sin saberlo, estaba viviendo sus últimas horas de una libertad sin miedos. El tejido mismo de la sociedad hawaiana, con su mezcla de razas y esperanzas, estaba a punto de ser desgarrado por una violencia que nadie en esas calles soleadas podía siquiera imaginar. La paz no era solo un estado político, era la atmósfera misma que respiraban, tan natural como el aire salino y tan frágil como el cristal que pronto saltaría en 1000 pedazos bajo el estruendo de los motores radiales. Bloque 6. Tensiones ocultas y advertencias. Las sombras en el radar. Mientras la población civil se entregaba al descanso, en las sombras de los centros de mando y en la inmensidad del océano, las señales del desastre comenzaban a parpadear como luces de advertencia en una habitación oscura. La atmósfera en las oficinas de inteligencia de la Marina, conocidas como OP-20G, era densa y cargada de una urgencia contenida. Los criptógrafos trabajaban sin descanso descifrando el código púrpura, detectando un aumento inusual en el tráfico diplomático japonés que sugería un punto de ruptura inminente. A miles de kilómetros al norte, una imponente fuerza de tarea japonesa, la Kido Butai, avanzaba en absoluto silencio radial a través de las tormentosas aguas del Pacífico Norte, ocultándose bajo mantos de nubes y frentes fríos. En la propia isla de Oahu, la vigilancia no era inexistente, pero estaba viciada por una confianza ciega en la geografía. El almirante Kimmel y el general Short, preocupados más por el sabotaje interno que por un ataque aéreo externo, habían ordenado que los aviones en los campos de Hickam y Wheeler fueran alineados ala con ala en el centro de las pistas, convirtiéndolos, sin saberlo, en blancos perfectos y fáciles de destruir. En la estación de radar de Opana Point, dos jóvenes soldados observaban con incredulidad una mancha masiva en sus pantallas, la mayor que jamás hubieran visto, pero su informe fue descartado por un oficial de guardia que supuso que se trataba de una formación de bombarderos B-17 estadounidenses que se esperaba desde el continente. El destino jugaba sus cartas con una crueldad estadística. Cada advertencia ignorada, cada mensaje retrasado en las líneas de telégrafo y cada suposición errónea cerraba un poco más la trampa. La tensión política entre Washington y Tokio se había tensado hasta el límite de la ruptura tras el embargo de petróleo. Y sin embargo, en Hawái, la alerta de combate no se activó. Las redes de protección contra torpedos no se desplegaron en la bahía por temor a entorpecer el tráfico portuario, dejando los costados de los acorazados desnudos ante el peligro. En el puerto, el silencio de la madrugada solo era roto por el cambio de guardia, mientras que en el cielo, más allá del horizonte, el zumbido de 354 motores radiales comenzaba a sincronizarse con el pulso de la historia. Las sombras ya no estaban solo en los mapas, estaban descendiendo sobre el paraíso, listas para convertir la negligencia en tragedia y la advertencia en el eco de un mundo que ya no existía. Bloque 7. El evento catastrófico. El cielo se desgarra a las 7:55 de la mañana. El silencio del domingo estalla en 1000 pedazos cuando la primera oleada de 183 aviones imperiales japoneses surge de entre las nubes sobre Point Kahuku. El rugido ensordecedor de los motores Nakajima y Mitsubishi desciende sobre la bahía como una fuerza de la naturaleza desatada, transformando el azul del cielo en un torbellino de metal y fuego. El primer impacto es un choque eléctrico para los sentidos. Las explosiones en los hangares de Hickam Field y la isla Fort levantan columnas de humo negro que oscurecen el sol matutino.
En la fila de los acorazados, el horror alcanza dimensiones bíblicas. Los torpedos, modificados con aletas de madera para las aguas poco profundas, surcan la bahía impactando contra los cascos de los gigantes de acero. El USS Arizona sufre el golpe más devastador cuando una bomba perforante atraviesa su cubierta de proa y detona el pañol de municiones. Una bola de fuego colosal se eleva cientos de metros en el aire, partiendo el buque en dos y arrastrando a más de 1000 almas al fondo en un instante eterno. El agua, antes cristalina, se convierte en un infierno de petróleo ardiente donde los marineros saltan para escapar de las llamas, solo para encontrarse con una superficie líquida que quema tanto como el metal al rojo vivo. El tableteo de las ametralladoras y el silbido de las bombas que caen crean una sinfonía de destrucción absoluta. Los hombres, en calzoncillos o uniformes a medio poner, corren hacia las baterías antiaéreas, disparando desesperadamente contra las sombras que pasan a baja altura, tan cerca que pueden ver los rostros de los pilotos enemigos. Pearl Harbor ha dejado de ser un puerto para convertirse en un matadero de acero. La sorpresa es total, la violencia es quirúrgica y la carnicería es indescriptible. En menos de 2 horas, el orgullo de la Marina de los Estados Unidos yace retorcido, hundido o envuelto en llamas, mientras el eco de las explosiones retumba en las montañas de Oahu, anunciando a un mundo incrédulo que la era de la paz ha muerto bajo el peso de 1000 toneladas de explosivos. Bloque 8. Destrucción humana y material. El costo del silencio. Cuando el último de los aviones imperiales se pierde en el horizonte, el silencio que regresa a Pearl Harbor no es el de la paz, sino el de la muerte y el espanto. El paisaje, que apenas unas horas antes era una oda a la ingeniería naval, se ha transformado en un cementerio de hierro y carne. El USS Oklahoma yace volcado como un leviatán herido, atrapando en su interior a cientos de hombres que golpean desesperadamente los cascos de acero, mientras el agua sube, un eco metálico que atormentará a los rescatistas durante días. Los muelles están sembrados de heridos cubiertos de fuel pesado, una sustancia negra y viscosa que ciega y quema, borrando las identidades de oficiales y marineros por igual. En los hospitales de la base y en las escuelas convertidas en morgues improvisadas, el olor a antiséptico lucha contra el hedor del metal chamuscado y el azufre. La destrucción material es asombrosa. 18 barcos han sido hundidos o gravemente dañados, y más de 300 aviones han sido reducidos a esqueletos de aluminio retorcido en las pistas de aterrizaje. Sin embargo, es el costo humano el que desgarra el alma de la nación. 2.403 vidas se han extinguido en una mañana, desde jóvenes reclutas que apenas habían comenzado su servicio hasta civiles alcanzados por el fuego cruzado en las calles de Honolulu. Las enfermeras, con sus uniformes blancos manchados de rojo, trabajan en un estado de trance, realizando triajes bajo la sombra de las columnas de humo que aún se elevan desde el Arizona y el West Virginia. Cada rincón de la base cuenta una historia de pérdida, cartas a medio escribir, desayunos intactos en las mesas de oficiales y efectos personales flotando entre los escombros de la bahía. No se trata solo de la pérdida de una flota, sino de la destrucción de la seguridad psicológica de todo un pueblo. El paraíso ha sido despojado de su inocencia, y en su lugar queda un cráter de dolor y una sed de justicia que pronto se convertirá en un incendio global. La magnitud del desastre se mide en los miles de telegramas que pronto inundarán los hogares del continente, notificando que el hijo, el esposo o el padre ya no regresará del lejano Pacífico. Impacto filosófico e histórico. El despertar del gigante. El ataque a Pearl Harbor no fue solo una victoria táctica japonesa o una derrota material estadounidense. Fue el punto de inflexión donde la modernidad perdió definitivamente su velo de seguridad. Filosóficamente, el 7 de diciembre de 1941 marcó el fin del aislacionismo y el nacimiento de una nueva conciencia global. La creencia de que un océano podía servir de muralla se evaporó junto con el humo de los acorazados. Aquella mañana, el concepto de guerra total dejó de ser una teoría para convertirse en una realidad cotidiana que exigía el sacrificio de cada estrato de la sociedad. La humillación sufrida en la bahía de Oahu se transformó casi instantáneamente en un combustible moral de una potencia sin precedentes. La frase atribuida al almirante Yamamoto sobre haber despertado a un gigante dormido resume la magnitud del error estratégico. Al intentar paralizar a la flota, Japón solo logró unificar la voluntad de una nación que hasta entonces estaba profundamente dividida. El impacto histórico fue tectónico. El eje del poder mundial comenzó a desplazarse irrevocablemente desde las viejas capitales europeas hacia el Pacífico. Se forjó una nueva ética del deber y la vigilancia.
Pero también nació una era de sospecha y miedo que marcaría el resto del siglo XX. Pearl Harbor enseñó a la humanidad que la paz es un equilibrio precario que requiere una vigilancia eterna y que la tecnología, capaz de crear maravillas industriales, puede ser el instrumento de una destrucción quirúrgica y repentina. Para los supervivientes, la vida ya no se mediría en años, sino en antes y después de aquel domingo. La historia aprendió que los imperios no caen por la falta de cañones, sino por el exceso de confianza, y que el dolor de una tragedia compartida puede ser el cimiento más sólido para la reconstrucción de un nuevo orden mundial.